Hola, mi nombre es Cristín González, soy terapista ocupacional y me encargo de acompañar a personas mayores y a sus familias en el proceso de envejecimiento. Hoy vamos a estar hablando de la memoria. La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Así la definió Oscar Wilde. La memoria es el almacén de nuestros recuerdos y experiencia. Es la capacidad que nos permite aprender y adaptarnos a cualquier entorno. Gracias a la memoria somos quienes somos. La memoria es nuestra identidad. De manera cotidiana usamos la palabra memoria y más o menos podemos coincidir con algunas personas sobre qué es la memoria. Pero en realidad, ¿sabemos realmente cómo funciona o qué tipos de memoria hay? La falta de memoria es una afección que le puede pasar solamente a las personas mayores. Claro que no. La memoria es una función cognitiva que puede estar afectada a cualquier edad. No necesariamente una persona que es mayor tiene que tener sí o sí dificultades en la memoria o dificultades cognitivas que impacten en su vida diaria. La memoria es algo un poco más complejo que solamente pensar en un proceso mental. Podemos decir que a grandes rasgos se podría encargar de la codificación de información, el almacenamiento y la recuperación de la misma. Gracias a la memoria, recordamos ideas, relaciones entre conceptos, rostros, sensaciones y en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Es increíble, pero como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria. ¿Escuchaste ese tema alguna vez? Escucha. Guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Nivel anatómico. Podemos relacionar a la memoria con el hipocampo. Esto quiere decir, ¿dónde está la memoria? Pero lo cierto es que son muchas las áreas del cerebro que se encuentran implicadas en el proceso del sostén o de la utilización de la memoria. Hay diferentes áreas anatómicas específicas, como por ejemplo podemos decir que en el córtex temporal almacena los recuerdos de la infancia. El hemisferio derecho, que guarda el significado de las palabras, o los lóbulos frontales que organizan la percepción y el pensamiento e incluso muchos de nuestros procesos automáticos se encuentran ubicados en el cerebelo. Pero el avance de la ciencia y los estudios sobre el cerebro nos van diciendo que no se puede adjudicar un único lugar a la memoria. Por empezar, nuestro cerebro funciona gracias a las neuronas que se unen entre sí. Las neuronas, estas famosas células del cerebro, que están unidas por unas terminaciones nerviosas, que hacen que el mismo esté totalmente comunicado. Por eso se habla de una red y que el mismo funciona de manera orquestada. Pero, ¿qué tipos de memoria hay? Existe la memoria sensorial,
que es una memoria muy, muy breve y su duración oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recogen todos nuestros sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. Es decir, que todo lo que recibimos por nuestros sentidos queda registrado por algunos segundos. Todas las imágenes que reciben nuestros ojos, todas las que reciben nuestro oído, si nos llaman mucho la atención, esos estímulos sensoriales luego pasarán a la memoria de corto plazo o a la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Hay algunos destaques que hay que realizar. Por ejemplo, la memoria de trabajo implica muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información. Por ejemplo, puede ser cuando intentamos llamar por teléfono para pedir comida. Podemos ir hasta la heladera, ver el número de teléfono en el imán, ir hasta el teléfono y recordar cuál es ese número de teléfono al cual tenemos que llamar. Una vez que llamamos, realizamos el pedido y finalizó la tarea de lo que nosotros queremos realizar, esa información se vuela del cerebro. ¿Pero por qué se vuela del cerebro? Se vuela porque no es más importante para nosotros. La usamos cuando la necesitamos y después esa información es desechada. Al contrario, si esa información, ese número de teléfono, por ejemplo, lo memorizamos varias veces a la semana, llega un momento que ese número telefónico queda incorporado en nuestra memoria de largo plazo. La memoria de trabajo entonces se utiliza una pequeña parte de información en una pequeña unidad de tiempo. A su vez, esta memoria tiene un proceso muy importante. La memoria de trabajo suele ser la memoria que se ve más afectada con frecuencia en los procesos de envejecimiento. Pero no únicamente, sino que esta memoria también se puede ver afectada con algún proceso patológico que no tenga que ver sí o sí con la edad avanzada. La memoria de trabajo está compuesta por el bucle fonológico, que es un sistema que está especializado en la formación y la información verbal. Nos permite mantener ese proceso de habla interna que hace que podamos retener esa información. Como por ejemplo los que les nombré, de sostener y retener el número de teléfono en la cabeza hasta que llamo. Lo voy repitiendo. 348-2066. 348-2066. Y aunque yo no lo verbalice, hay un bucle en mi cerebro que va funcionando de esa manera para que yo pueda utilizar ese número que deseo. También está la agenda visoespacial, que es similar al bucle fonológico, pero lo que hace es mantener activa la información de tipo imágenes.
Ese proceso sería necesario, por ejemplo, para aprender un recorrido. Entonces, mentalmente nosotros estamos trazando mapas mentales de a dónde tenemos que ir o cómo hacer para poder ir a tal lugar. También se encuentra el almacén episódico, que integra toda la información de las fuentes. Se nutre de la información verbal, de la visual, del espacio y del tiempo. Y también hay un sistema que controla y regula el funcionamiento de esa memoria, que se llama sistema ejecutivo. Por esto es tan importante la memoria a corto plazo, donde dentro está la memoria de trabajo. A modo de repaso, entonces, la memoria de trabajo es una memoria que voy a utilizar en tareas que así la requieren. La componen la memoria procedimental. Este tipo de memoria implica un almacenamiento inconsciente. Es la memoria implicada en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo andar en bicicleta, conducir un auto. En realidad, si nos ponemos a pensar, hay un montón de actividades que hacemos a diario que están automatizadas. Claramente, desde que nos levantamos y vamos al baño. También está la memoria declarativa, que el almacenamiento de la información se hace de forma consciente. Está implicada en el reconocimiento de lugares, cosas, personas y lo que ello implique. La memoria episódica es la que nos permite almacenar información tipo autobiográfica, recordar sucesos y hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día de colegio, por ejemplo. O también pueden ser viajes o momentos en los que nosotros fuimos protagonistas o participantes de los hechos. La memoria semántica implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo que no está relacionada con las experiencias, como por ejemplo los conocimientos, que puede ser que París es la capital de Francia, nombres de objetos o significados de la palabra. Es la memoria semántica entonces una relación específica con el conocimiento. Volvemos a repasar entonces. La memoria a largo plazo almacena la información por un periodo de tiempo largo. Puede ser procedimental, porque es la que ya tenemos de los procesos adquiridos y automatizados. Puede ser declarativa, que es el tipo de memoria que me ayuda en el reconocimiento de lugares, personas y cosas. La episódica, que es lo que yo viví, y la semántica, que habla sobre el conocimiento de manera general. Bien, como dijimos antes, la memoria tiene 3 principios de funcionamiento. Pero, ¿realmente cómo funciona la memoria? Vamos a hablarlo ahora a continuación. Como les dije, podemos establecer 3 pasos en el funcionamiento de la memoria, los cuales iremos desgranando en función de la teoría multialmacén. La codificación es la primera de las etapas. La información que perciben los órganos sensoriales es almacenada durante un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial. ¿Recuerdan que les dije que eran como 2000 o 3000 milisegundos?
Esta memoria juega un papel vital en este proceso. Y la atención también, ya que es de carácter selectivo y limitado. Vamos a codificar aquellas cosas que nos llamen más la atención. Estamos rodeados de miles de estímulos, pero solo procesamos y transferimos aquellos en los que fijamos nuestra atención. Tenemos una capacidad de percepción limitada y por eso las informaciones que llegan a la memoria acaban considerándose relevantes. Solamente entonces serán procesadas aquellas informaciones y aquellos estímulos que para nosotros sean considerados importantes. El hecho de que esa información pase por un proceso de procesamiento implica que tiene significado para nosotros en función de la información con la que ya contamos almacenada. De la memoria sensorial, la información que se ha considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria de trabajo. Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria a largo plazo. Los contenidos y el tiempo que estos pueden almacenarse en la memoria de trabajo son limitados, por lo que es necesario optimizar recursos. Por ese motivo se limita la información activa en ese momento concreto. Limitación que la automatización de algunas acciones nos ayuda a mantener. Para que la información se mantenga el mayor tiempo posible en la memoria de trabajo, sería necesario recurrir a algunas técnicas como puede ser el repaso. Cuanto más se repita una información, más probabilidades hay que pase de la memoria corta a la memoria a largo plazo, como les nombré de manera anterior con el ejemplo del número de teléfono. Esa memoria y ese dato que utilicé para llamar por teléfono, lo repito con el bucle hasta que lo utilizo. Luego de una cantidad de tiempo que yo esté repitiendo esa información, pasa entonces a mi memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo es donde se produce ese almacenamiento permanente de la información, cuya capacidad se considera ilimitada. La información se encuentra organizada en imágenes, redes semánticas o esquemas. La tercera parte y final, podemos decir, del proceso de la memoria es la recuperación. Esta nueva información se integra de forma coherente con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. Cuando esto se produce, tiene lugar la comprensión, lo que hace que sea más fácil de recuperar el material que ha sido almacenado en la memoria. Resulta más fácil recordar una información bien organizada. Colocar un determinado concepto dentro de una estructura concreta nos va a facilitar luego recuperar dicho concepto o lo que queremos recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero recuperar una determinada información, tengo que asociarla con información que sea de similares características. Luego vamos a estar hablando de esto. Otro factor importante en el proceso de recuperación de los conceptos almacenados es el contexto, ya que no solo se almacena la información en sí, sino también el contexto físico y emocional. Por ejemplo, yo voy a tratar de recordar ese número de teléfono que he aprendido,
cuando vino mi amiga a mi casa y pedimos una pizza. El contexto facilita el recupero de la información determinada. Nos avisa cuándo, en qué momento y cómo obtuvimos esa información. Y evocarlo garantiza, sí, entonces, que podamos contextualizarnos y enfocarnos en el recupero de ese dato específico. ¿Por qué olvidamos las cosas? Un factor muy relacionado sobre todo con la recuperación de los recuerdos es el olvido. ¿Qué podemos decir que es la imposibilidad de acceder a una información que se supone que ya se encuentra almacenada en la memoria? El olvido en nuestro cerebro es algo así como que se limpian todos los datos y no se recuerda esencialmente lo que deseamos, sino muchas veces datos que no son necesarios o importantes. El olvido se puede producir por multicausas. No hay una sola causa que se pueda decir solamente por esto se producen los olvidos. Los olvidos claramente se pueden producir por anomalías o también por caducidad o problemas de acceso. La caducidad quiere decir cuando los datos almacenados se van perdiendo a lo largo del tiempo. Y todo esto tiene sentido en la memoria sensorial y a corto plazo, ya que es muy limitada, como lo nombré antes. Este fenómeno también ocurre en la memoria a largo plazo. Algunas teorías defienden que la información se guarda de forma permanente en la memoria a largo plazo, pero sí lo que se pierde es el acceso a la misma. ¿Y si tengo un problema en el acceso? En ocasiones entonces no vamos a poder acceder a la información almacenada en nuestra memoria, sobre todo si el estrés nos lleva a producir hormonas que bloqueen ese acceso. También un olvido puede ser por eliminación. ¿Por qué? Porque puede darse con recuerdos y vivencias que han sido traumáticas o extremadamente dolorosas para nosotros. Hemos hablado del olvido. Es conveniente también comentar que hay otros efectos o anomalías relacionadas con la memoria, que son comunes y puedo decirles que sí o sí a todos nos ha pasado alguna vez. Por ejemplo, el efecto resencia. ¿Lo escucharon alguna vez? Se produce cuando la información que más se recuerda es la presentada al final. Por ejemplo, yo les doy una lista de animales: oso, vaca, tero, cocodrilo, hipopótamo, y ustedes se acuerdan de las últimas. O un efecto de primacía, que quiere decir que se acuerdan de las primeras palabras, pero no de las últimas. Hay algo muy nuevo que se llama efecto Google, que es la tendencia a olvidar parte de la información, ya que podemos buscar en Internet cualquier dato que necesitemos. Creo que esto nos pasa muy a menudo con el servicio y el alcance que tiene el Internet en nuestra cotidianeidad. También está lo que se llama falso recuerdo. Se produce un recuerdo que no ocurrió o se rememora de forma distorsionada. Se conoce también como efecto Mandela por el falso recuerdo mundialmente extendido de que Nelson Mandela murió en prisión. El déjà vu y el jamais vu. El déjà vu implica la sensación de que ya viviste una situación, a sabiendas que en realidad es la primera vez que lo experimentás.
Nos sucede a menudo y es muy, muy común. El hamaishvu sucede cuando pasás por una situación que has pasado muchas, muchas veces, pero la sensación es de no haberla vivido nunca. Totalmente a lo contrario del déjà vu. Algunos trastornos asociados con la memoria pueden ser el Alzheimer o algún tipo de otro de demencia dada por una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta presentando deterioro cognitivo y conductual. Su característica es la pérdida de memoria y de otras capacidades. También existe la amnesia, que puede ser anterógrada o retrógrada. La amnesia afecta el funcionamiento de la memoria e incapacita a la persona para almacenar recuerdos o para ser capaz de recuperarlos. También están otros tipos de amnesia, ¿sí? Que pueden ser producidas, por ejemplo, por el uso o la inducción por drogas. Puede haber una amnesia transitoria, que puede ser de una duración más o menos de 24 horas. Hay amnesias de fuente, que quiere decir que se recuerdan ciertos datos, pero se desconoce su procedencia. Ya sé lo que se están preguntando o se están imaginando. El cerebro es totalmente increíble y cómo una afección puede producir una determinada consecuencia u otra. Es algo increíble. Pero a mí lo que me interesa más es que sepan cómo podemos trabajar la memoria. La memoria no es innata, es aprendida y de la misma manera es posible potenciarla, mejorarla o prevenir su declive o deterioro, al menos siempre que el cerebro mantenga su capacidad plástica. Y esto ocurre en todas las edades. Hay algo que se llama la neuroplasticidad. Y vuelvo a decir, ocurre en todas las edades. ¿Cómo trabaja la memoria? La memoria no es innata, es aprendida. Y de la misma manera es posible potenciarla. Atención con esto. Es posible entonces potenciarla, mejorarla o también prevenir su declive. Al menos siempre que el cerebro mantenga su capacidad de neuroplasticidad, que esto ocurre durante todas las edades, incluso en la adultez mayor. El mantenimiento o incluso la mejora de su rendimiento puede llevarse a cabo de distintos ejercicios o tareas que permiten entonces tener un entrenamiento de los procesos cognitivos. Hay un montón de actividades que podemos realizar en nuestra vida cotidiana que claramente se pueden realizar perfectamente en casa y que pueden contribuir entonces al mantenimiento o a mejorar las condiciones de nuestra memoria. Vamos a nombrar las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria tienen que ver con nuestro desempeño cotidiano y van desde, por ejemplo, la alimentación, el desplazamiento, el cuidado de uno mismo personal, así como, por ejemplo, el sueño, la higiene y el vestido. Hay una gran cantidad de actividades que ayudan a mejorar o mantener el estado de nuestras funciones. Vamos a nombrar algunas. Lectura. Leer es una actividad intelectual que demanda la implicación de varios procesos cognitivos, entre ellos la memoria. Además, el aprendizaje en sí permite crear nuevas conexiones sinápticas y mejora nuestra reserva cognitiva, fundamental para afrontar con más recursos
el declive. Pasatiempos tales como los sudokus, también pueden ser las sopas de letras o palabras cruzadas, son igualmente interesantes para ejercitar el cerebro. Además de la memoria, se pueden trabajar claramente otras actividades que forman parte de la cognición, como puede ser el cálculo o el lenguaje o las funciones ejecutivas. Sostener y mantener la atención en una actividad también va a incrementar el nivel de esta y el nivel de memoria. Viajar y conocer nuevos lugares es en sí misma una actividad muy placentera y también es saludable para nuestro cerebro. Hay algo así como una caja que tiene un montón de recuerdos y un montón de información nueva, que si la vamos renovando y manteniendo activa, nos permite conectarnos mucho más con nuestros procesos memoriales. Por eso es estimulante incorporar nuevas experiencias, tareas, paseos, viajes, cosas que no hayamos hecho de manera anterior. Como por ejemplo también adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Muchas veces porque estamos en una edad que es adulta, pensamos que no podemos adquirir nuevos conocimientos o que estamos viejos para realizar tal o cual actividad. Es cierto que esos son prejuicios que están formados o a nivel social, a nivel comunitario o a nivel personal. Pero lo real es que podemos aprender un montón de actividades, un montón de habilidades o conocimientos que en realidad no tienen nada que ver con la edad que tengamos, pero sí mucho que ver con las ganas que tengamos. Dar paseos por la naturaleza se ha descrito como una actividad muy rica desde el punto de vista sensorial. ¿Recuerdan la memoria sensorial, que era todo lo que viene a entrar por nuestros sentidos? También, por ejemplo, como les nombré de manera anterior, adquirir nuevas habilidades o conocimientos, como puede ser aprender un idioma, aprender a cocinar u otros tipos de actividades que le generen una habilidad y un deseo, van a estar contribuyendo a también trabajar a la memoria. Memorizar listas como ejercicio específico a corto plazo. Se puede intentar memorizar listas de cosas. Por ejemplo, la lista de compras. Te diría lo siguiente. Podés realizar una lista y llevarla en el bolsillo, pero también ir recordando todas las cosas que tenés que comprar por vos misma. Ejemplo. Hoy voy a ir al almacén a la tarde. Voy a comprar arroz, yerba, azúcar y también voy a comprar un jugo de manzana y un edulcorante. Esa lista la voy a realizar, la voy a poner en mi bolsillo trasero, pero cuando vaya al almacén voy a tratar de evocar aquellos y aquellas cosas que anoté con el fin de memorizar la lista. Mirar fotos. Mirar fotografías es una actividad muy evocadora que estimulará la recreación de episodios cercanos a la fotografía. O también lo que tiene que ver con la memoria autobiográfica. ¿Se acuerdan? La memoria episódica, que les conté que se trata de eventos que nosotros hayamos vivido. Imagínense ver una foto, revivís el momento, recordás con quién estás y además contextualizás el espacio con el fin de que el recuerdo sea mucho más rico. También hay ejercicios en papel que, por ejemplo, pueden estar destinados a realizar un montón de estimulación de diferentes tipos de habilidades cognitivas. Las tareas en papel o de fichas son de muy utilidad en este propósito. Podríamos incluir tareas de tipo oral, por ejemplo,
o con materiales distintos, por ejemplo, como cubos, imágenes, objetos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, una de las actividades con papel que sea ordenar imágenes. Presentar una serie de dibujos encima de la mesa, dejar un tiempo para memorizarlos y después ponerlos boca abajo. Consiste en adivinar, o mejor dicho, recordar dónde estaba cada uno de ellos. Señalar el mismo orden. Se necesita un conjunto de dibujos, imágenes, objetos que son nombrados previamente de forma oral y deben ser señalados en el mismo orden. Mural de palabras. Se trata de repetir secuencias de palabras que se colocan sobre la mesa, que deben ser memorizadas durante un tiempo y luego se deberá recordar y nombrar la mayor cantidad posible. Lo mismo puede realizarse con una secuencia de palabras o con una secuencia de imágenes o también con frases. También hoy en día se encuentra el soporte digital, que ha permitido, digamos que mediante el celular, la computadora o la tablet, realizar un montón de ejercitación que antes no teníamos ni idea de que existía. Ahora hay aplicaciones que se encargan específicamente de diseñar actividades y estimulación cognitiva y que te permiten además, a su vez, ir midiendo el desempeño que tuviste. Existe una gran cantidad de opciones y recursos para trabajar la memoria. La memoria es una preocupación creciente entre las personas, sobre todo en estos tiempos en donde hay un montón de información, en donde el estrés por llegar a ciertas actividades, por llegar a fin de mes, el estrés por tratar de recordar, nos lleva a una preocupación creciente. Y esto puede ser abordado desde edades tempranas, como parte de una estrategia preventiva en la que se incorporen a los hábitos de tu vida. De manera la práctica de actividades como artes marciales actúa sobre lo que tiene que ver con la plasticidad del cerebro o la neuroplasticidad, que como te dije de manera anterior, en cualquier momento podemos aprender algo. Mejora la capacidad de mantener la atención, la integración sensorial y motora, y eso hace que tu cerebro optimice el funcionamiento. También existe el yoga, que no solamente es buena como una terapia antiestrés, sino que también coayuda en lo que tiene que ver con la actividad cerebral. Además, a largo plazo, incrementa el control consciente a través de la actividad de las denominadas corteza frontal y prefrontal sobre las respuestas automáticas de la amígdala, que es la zona del cerebro encargada de las respuestas emocionales. Agarra un libro y lee. La rutina para ejercitar tu memoria comienza con una actividad sencilla y placentera, como por ejemplo puede ser la lectura. Cuando leemos, mejoramos nuestra comprensión del lenguaje, ampliamos el vocabulario y estimulamos la imaginación, un proceso que pone la máquina de nuestro cerebro a máxima potencia. Después que leíste, contales a los demás lo que leíste, o de otro modo, narrá historias. Cuando articulás un relato y buscas los recuerdos, estás echando mano a la imaginación, estás estructurando ideas y estás armando, narrando nuevamente un hecho que ya leíste o ya ingresó. Todo eso pasa en cuestión de segundos, con lo cual estás realizando un gran ejercicio. Hay pocos ejercicios que estimulan tanto la memoria y sin apenas esfuerzo como el hecho de narrar una historia. Memorizar detalles.
Observa un dibujo durante 30 segundos y memoriza la máxima cantidad de detalles. Pero será más fácil si los mencionás en voz alta. Por ejemplo, un avión que va hacia la derecha, un árbol que se encuentra en tal o cual lugar. Pasado ese tiempo, pasa a la última imagen y luego volvé a evocar. Entonces, observo el dibujo durante 30 segundos. 30 minutos es un montón. Observo el dibujo durante 30 segundos y memoriza la máxima cantidad de detalles. Luego, evocalos y lo podés volver a hacer durante, 5 minutos, luego en 1 hora, y así hasta que esos detalles ya no sean solo detalles. Operaciones. Averigua los resultados de ciertas operaciones. Inicia por operaciones que sean simples, que no te sean dificultosas y que no te traumen, o que quieras dejar todo porque lo tuyo no es la matemática ni lo fue nunca. Si son actividades y operaciones que son muy, muy tranquilas y de a poquito vos te vas acomodando a ellas, seguramente van a ser mucho más amigables. No olvides en poner en marcha un cronómetro y así ir viendo cuánto tiempo vas demorando en una actividad similar a la otra. Por ejemplo, hoy voy a hacer cuentas de sumar, operaciones de suma. Me pongo 10 sumas y tomo cuánto tiempo me llevó a realizarlas. Luego, otro día, puedo hacer exactamente lo mismo y veremos cómo en el tiempo la unidad de tiempo que necesitamos para realizar esa tarea se va reduciendo. Cada vez necesitaremos menos tiempo para hacer la misma cantidad de operaciones. Encontrar las diferencias. Cuando ponemos dos imágenes que se parecen, pero al final no, estamos tratando de hallar diferencias en una imagen a otra. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Bien, podemos hacer, por ejemplo, poner las dos imágenes iguales y tratar de identificar las diferencias viéndolas, o también podemos utilizar buscando las 10 diferencias sin mirar la foto original. Pasados los 10 minutos, si no encuentras más, volvé a hacerlo. Vas a ver que también vas a ir ganando rapidez mental. No importa si lo hiciste lento. Lo cierto es que eso nos tiene sin cuidado. No importa cuánto tiempo te lleve. Lo importante es que lo intentes realizar y que veas que cada vez lo podés hacer más rápido. O aunque sea, podés ir sosteniéndolo. Algunas otras cosas que te puedo decir es, por ejemplo, interpretar la hora de los relojes. Mirar la hora en los relojes suele ser una actividad y una tarea muy cotidiana. Solemos mirar el reloj varias veces al día, que podemos decir que es una tarea sencilla, pero puede resultar complicada si lo tenemos que hacer rápido o si se trata de una persona que tiene alguna dificultad o alguna demencia leve. Estas personas pueden tener dificultades para calcular cuando se mezclan unidades de tiempo, horas, minutos, segundos. Este ejercicio es ideal para que quien te acompañe practique esta actividad con vos y se trabaje principalmente la memoria semántica y la escritura. Podés poner, por ejemplo, círculos y abajo poner la hora y tenés que completar dónde irían las agujas. O a la inversa, podés poner la hora en el reloj y abajo tenés que completar qué hora dice.
También podemos hacer, por ejemplo, memotest con diferentes imágenes y secuencias que tengan que ver con el interés de la persona. Así, por ejemplo, una persona que necesita trabajar su memoria y le gusta cocinar, podemos trabajar con cartas que tengan alimentos o con cartas que tengan comida. O, por ejemplo, una persona que ha sido peluquera, podemos poner en las cartas instrumentos y herramientas que haya utilizado en su desempeño. ¿Es importante olvidar? Van a creer que estoy loca, pero desaprender también es importante. Si no olvidamos algunas cosas, muchas veces no podemos aprender cosas nuevas. Y para colaborar a sostener la memoria y aprender nuevos conocimientos, aquí van más actividades, como por ejemplo olor y acción. Puedes activar tu memoria relacionando con un olor con una tarea específica. Por ejemplo, para memorizar un número de teléfono, utilizar cierto olor cada vez que lo marques. Como, no sé, una hierba aromática como la menta. Y para estudiar para una evaluación, puedes masticar goma de mascar. Entonces vas asociando lo que tiene que ver con los olores con las acciones. Recordá que al contrario de otros sentidos, la nariz alcanza la memoria directamente en vez de pasar por otras partes del cerebro. Por eso está considerada como una herramienta para memorizar de extrema efectividad. Está bueno también que trabajes con diferentes aromas y olores, tratando de recordarlos, y también seguramente vendrán recuerdos a ellos, asociados, vividos, y vas a recordar cosas que a lo mejor tenías olvidadas, pero que este olor te lo despertó. Por algo existe también lo que se llama la aromaterapia. También puedes crear mapas mentales. Por ejemplo, si fuiste de visita a algún lugar a donde antes no habías ido, al regresar a tu casa puedes ir intentando dibujar un mapa del área que recorriste. ¿Sí? Ejemplo, bueno, fui por primera vez a un restaurante con una amiga. Cuando vuelvo hacia mi casa, voy recorriendo el mismo camino que realicé para ir. ¿Qué cosas había nuevas en el lugar? Y si lo repito cada vez que visite un nuevo sitio, esos ejercicios van a estar involucrados en mi día a día y me permitirán mejorar la memoria y la capacidad cerebral para desarrollar también mi inteligencia espacial. Utiliza el tacto. Debido a que nuestros cerebros regularmente dependen de información visual para distinguir entre objetos, caras, etc., utilizar el tacto para identificar diferencias sutiles incrementa la activación de áreas cerebrales que procesan información del sentido del tacto, aumentando la fuerza de la sinapsis del cerebro. Por ejemplo, podemos colocar dentro de una bolsa diferentes elementos y tratar con la oclusión visual, esto es, sin ver, recordar o identificar con la mano qué son estos objetos que introduje. Los adultos que han perdido el sentido de la vista aprenden a distinguir letras en braille debido a que sus cerebros desarrollan más vías para procesar el sentido del tacto. Por ejemplo, como les nombré, introducir dentro de una bolsa o de una caja diferentes elementos que tengan también diferentes temperaturas y diferentes formas, va a ejercitar la utilización del tacto. También podemos hilar más fino y dentro de nuestro monedero podemos poner varias monedas y con el tacto ir identificando qué moneda corresponde a qué valor. Es un ejercicio rápido y que no tenemos que ni siquiera gastar dinero.
También podés practicar ejercicios de memorización visual y espacial. Una buena forma es caminar en una habitación, elegir 5 objetos con sus ubicaciones y al salir de la habitación intentar recordar los objetos y las ubicaciones. Podés esperar 2 horas y volver a intentar recuperar ese recuerdo. También podés mirar hacia adelante y observar todo lo que se encuentre enfrente tuyo. Cerrá los ojos y desafíate a recordar todo. O también podés escribirlo para reforzar la utilización de tu memoria y entrenar a tu cerebro para que se enfoque en tus alrededores. Estos ejercicios de inteligencia desarrollan mucho la memoria visual y espacial. Utiliza tu mano no dominante. Un montón de veces realizamos actividades solamente con la mano que es dominante y dejamos relegada atrás aquella mano que no incorporamos en las actividades. Por ejemplo, te desafío a que te cepilles los dientes con tu mano no hábil. En realidad, no hábil porque no la ejercitamos, no porque ella no sepa cómo realizarlo. Otros consejos pueden ser realizar ejercicio físico. La práctica de actividades físicas regeneran las células y neuronas, mejorando notablemente la memoria. Se produce una oxigenación cerebral que incide en el aprendizaje continuo y en la agilidad mental. Beber agua en forma regular. Está probado que la falta de hidratación en el cuerpo afecta las capacidades de concentración y atención. Y si nosotros no atendemos, no seremos capaces de recoger esa información sensorial. A la vez, aumenta la fatiga, el cansancio y la somnolencia. En el cerebro, la falta de agua hace perder las funciones básicas de orientación espacial y visual. Recordá también que las actividades de descanso, ocio y tiempo libre son muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas actividades que nos produzcan placer, que nos hagan sentir mayor goce y libertad, van a repercutir directamente en nuestro sentido de pertenencia, emocionalidad, de recuerdo. Todas aquellas actividades que hacemos porque nos gustan, nos compensan. Recordá que también podés utilizar productos de apoyo, como pueden ser, por ejemplo, las alarmas de un despertador o de un reloj común. También pueden ser las alarmas y agendas del celular. También pueden ser agenda en papel. Un calendario siempre va a estar bien para que te puedas orientar, organizar, saber qué día es y qué actividad te toca realizar. Está claro que también podemos utilizar apoyos visuales, como pueden ser esquelitas, carteles, que nos vayan indicando fechas o cosas que no debemos olvidar. De todas formas, cualquier tipo de ejercicio es bienvenido en cualquier momento. Como dijimos de manera anterior, la memoria y la cognición se pueden ir trabajando a lo largo de nuestra vida. Es más, sería una gran idea. Pero recordá que hay evaluaciones que realizamos los profesionales que trabajamos en el campo de salud mental que pueden identificar específicamente cuál es tu dificultad en la memoria. O incluso
despejar la duda de que realmente estemos hablando de la memoria y no de otra función cognitiva. Muchas veces pensamos que está afectada la memoria y a veces es una afección del lenguaje. Es muy importante que sepas qué es lo que está pasando para que puedas tratarlo de la mejor manera. நான் சாப்பிட்றத விட இந்த மூச்சு பயிற்சியில் தான் நம்மளுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது. இன்றைக்குமா காலையில் எழுந்திரிச்சு நான் செய்ய வேண்டிய கடமை செஞ்சுட்டு தான் வருவேன். அந்த மாதிரி இந்த மூச்சு பயிற்சியில் எவ்வளோ சக்தி இருக்குதோ அதை செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். வணக்கம், நான் 99 வயசாச்சு. என் பேர் நானம்மாள். காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன். வேப்பங்குச்சியில் பல் விளக்குவேன். பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து வேப்பங்குச்சியில் பல் விளக்குவேன். பல் விளக்கிட்டு அப்புறம் சீரக தண்ணி இருக்கு வச்சுருக்கு, அது காய்ச்சி குடிப்பேன். எந்த பாக்கியும் இல்லை. தோட்டத்து வேலையும் செய்வேன், மேட்லையும் செய்வேன். வீட்லேயும் எப்படி சட்டிவான கழுவணுமா சாப்பாடு செய்யணுமோ செய்வேன். ஒரு நாள் வேலையில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இப்போ கதவை நீக்கி வச்சுட்டு நட்டு. அப்போ லைட்டு தான் சீமந்த விளக்கு பறித்து வச்சுட்டு தான் செய்யும். செசிட்டு இருக்கையில் மாமியார் அந்த ரூமில் இருந்து எடுத்து வெளிக்கு ஒன்றுக்கு போயிருக்கிறாங்க. ஒன்றுக்கு போகையில் நான் அது செசிட்டு இருந்தேன். அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அம்மா பார்த்துட்டு பேச அன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு சேர்த்து காட்டு தோட்டம் கொண்டு போக வரைக்கும் பேசுது. கோமாவே என்ன இப்படி இருக்குதுன்னு இருந்தேன். அப்புறம் தோட்டத்தில் போய் மாமனாருக்கு A nadie le extraña ya que nuestra memoria no sea un fiel registro de las experiencias vividas. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia al pasado. Pero lo que ahora se está demostrando es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado e incluso con el del futuro. Mediante técnicas de neuroimagen y experimentos psicológicos, Daniel Schachter estudia los engranajes de la memoria. Tras mantener una interesante charla con este experto neuropsicólogo, Punset comprendió las grandes ventajas que esconde nuestra frágil memoria. Sin memoria, por supuesto, no hay pasado, ¿no? Pero sin memoria tampoco hay vida. Y como veremos a lo largo de este programa, ahora resulta que sin memoria
tampoco hay futuro. Que cuando recordamos o cuando imaginamos lo que viene, se activan partes muy parecidas del cerebro. Y sin embargo, siendo tan importante que pocos sabemos en la calle de cómo funciona la memoria. Yo mismo, por ejemplo, estaba absolutamente convencido hasta hace muy poco tiempo que los nombres estaban en un lugar determinado del cerebro y que si una vez quería yo recordar a Javier o María y me bajaba Leonor o Antonio en lugar de los otros dos, me decía, bueno, hoy están tan juntos en la misma zona que da igual, es normal que baje uno en lugar del otro de vez en cuando, ¿no? Realmente estábamos convencidos de que los recuerdos de los nombres, por ejemplo, estaban en el mismo lugar del cerebro. Y ahora llegas tú y dices, ¿qué va? Que no es así en absoluto. Bueno, cuando observamos el cerebro, ciertamente resulta difícil encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto, como el recuerdo de una experiencia pasada. Ahora sabemos que hay regiones cerebrales que son importantes para el almacenamiento de cierto tipo de información. Sin embargo, el recuerdo de una experiencia concreta se compone de fragmentos de información que se guardan en lugares distintos del cerebro. Y cuando recordamos, cuando tenemos la experiencia de rememorar el pasado, lo que sucede es que estos pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro. Y cuando evocamos una experiencia del pasado, miramos atrás y recordamos las vacaciones del verano pasado, cuando nos acordamos de que fuimos a un concierto, de la música que sonaba y del aspecto que tenía todo, lo que probablemente sucede es que hay partes de nuestro cerebro visual y partes de nuestro cerebro auditivo que se activan. Y el hipocampo ayuda a reunificar estos fragmentos de información. Entonces todas las piezas vuelven a unirse y es lo que experimentamos como recuerdo. Fantástico. El hipocampo está formado por dos pequeñas regiones enclavadas en cada hemisferio cerebral. A partir de las diferentes sensaciones asociadas a un determinado momento o espacio, el hipocampo orquesta una verdadera recreación de las situaciones pasadas. Toma información del córtex visual para reconstruir parte de la escena. Va a buscar asimismo las conexiones neuronales del córtex auditivo que conservaron las voces, los ruidos, la música, característicos de aquel instante. También recopila información de las áreas olfativas o gustativas. Así, el hipocampo puede considerarse el árbitro de la puesta en escena necesaria para revivir un recuerdo. Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Exacto. De hecho, tienes una fotografía genial en la que se ve cómo se activan las mismas partes del cerebro al recordar el pasado o al imaginar lo que se hará en el futuro. Oye, es increíble. No me digas que no es fantástico, ¿no? Bien, se trata de una pregunta muy interesante. Estos descubrimientos de nuestra investigación son apasionantes. Tienes razón. Si se realiza un experimento sencillo en el que se le pide a alguien que recuerde, por ejemplo, una experiencia que ha tenido en el pasado que implique una mesa, y luego imagina una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa, veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar.
Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión, porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el suicidio. Cometemos el error que hará que olvidemos las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? Claro. Hablemos primero sobre lo que llamo los pecados de omisión. Básicamente se trata de tipos distintos de olvidos, de maneras diferentes de olvidar. Y sí, he sugerido que hay 3 tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria. Podemos estar prestando atención. Podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. Sí. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. Es esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. Somos conscientes de que sabemos algo. Sabemos que está ahí, pero no podemos acceder a ello. Lo llamo bloqueo. Y no significa que odiamos o que no queremos nada. No significa eso en absoluto. Hola, mamá. Hijo, ¿me oyes? Sí, mamá, sí. ¿Sabe qué día es hoy? Sábado, mamá. Sábado. ¿Pero qué sábado ni qué niño muerto? ¿Ah, no? No. ¿No recuerda que me prometiste llevarme a la exposición de bonsáis hoy? ¿Bonsáis? ¿Cómo no te vas a acordar? Pero si aquel día te hice concretas de pollo y todo, esa que te gustan tanto. Y miramos por internet lo del concurso de bonsái, el que pienso ganar, porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. ¿Quién llama a estas horas de la mañana? ¿Quién va a ser? Pues yo. ¿Y ahora qué quiere? Le recuerdo que anoche bebió mucho. Su conciencia dice que demasiado. Así que no me venga ahora con exigencias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Por cierto, dejó el coche aparcado en doble fila. Tal vez debería ir a ver si le han puesto una multa. Oye, ¿y tú sabes algo de unos bonsáis y de unas croquetas de pollo de mi madre? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Si tuviera que acordarme de todo lo que usted hace, me colapsaría. No espera que me acuerde de los calcetines que llevaba el día de su comunión, ¿verdad? No, supongo que no, pero... He de seleccionar la información que guardo. No puedo con todo. Y yo diría que los bonsáis de su madre no son algo de la máxima prioridad, cosa que entiendo perfectamente. Pues ella bien que se acuerda, ¿eh? No sé, ¿no tendrás una papelera de reciclaje como los ordenadores o algo así? Pues... No me acuerdo, mamá, no. Pero ahora voy. Por cierto, que el otro día fui a la pescadería y no te puedes imaginar lo que se ha engordado la hija de la pescadera, que yo creo que debe ser un problema hormonal o algo así. ¿Dónde has dejado las llaves del coche? ¿Y a mí qué me cuenta?
Esto le pasa por no estar atento a lo que hace. Quiere hacer varias cosas a la vez y luego pretende que yo me acuerde de todo. Y así no se trabaja. No, señor. Si no se fija en lo que hace, yo no puedo saber dónde ha puesto las llaves. Tendrá que buscarlas de nuevo. Pues vaya memoria de pez que tengo, ¿eh? Memoria de pez, dice. Este no sabe todavía todo lo que me ha de agradecer. Pero pronto lo sabrá. Algo que también es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no?, a lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto. Es una de las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes. Sí, y no es solo olvidar. A veces bromeo con mis nietas y les pregunto, oye, ¿qué habéis desaprendido hoy en la escuela? En lugar de preguntarles, ¿qué habéis aprendido? Porque creo que a veces es mucho más importante desaprender que aprender, ¿no? Es muy importante olvidar. Sí. Y esto también nos ayuda a entender algunos tipos de errores de la memoria. Por ejemplo, uno de los pecados de comisión, un pecado de comisión se produce cuando cometemos un error a la hora de recordar. Y a uno de ellos lo llamo atribución errónea. Este error se produce cuando recordamos algún aspecto de un acontecimiento correctamente, pero recordamos su fuente incorrectamente. Por ejemplo, un caso destacado tiene que ver con la mala identificación de un testigo presencial e implicó a un psicólogo llamado Donald Thompson, que también estudia la memoria. Se le acusó de violación por culpa del recuerdo de una testigo ocular, una mujer a la que habían violado brutalmente. Ella recordaba su cara con tantos detalles que la policía fue a por él y se le acusó de violación. Pero él dijo que ¿por qué no pudo haber cometido esta violación de ninguna manera? Pues porque mientras violaban a la mujer, yo estaba concediendo una entrevista en televisión sobre, mira por dónde, la memoria y las distorsiones de la memoria. No pude ser yo. Y resultó que la mujer había estado mirando el programa y recordaba su cara de la televisión, pero la atribuyó erróneamente al violador. Este es un ejemplo bastante extremo de atribución errónea. Pero todos cometemos este tipo de error alguna vez. De hecho, podría hacer que cometieras un error de atribución errónea en los próximos minutos. ¿Podrías? No. Si te prestas. Sí, de verdad. Ay, ¿por qué no lo hacemos? Venga. Venga, hagámoslo. Vale. Pues ahora te voy a leer una lista de palabras, ¿de acuerdo? Diré las palabras y quiero que te esfuerces en recordarlas. Y luego te haré una prueba y veremos lo que pasa. ¿Vale? Ahí van las palabras. Caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta. Muy bien, creo que lo recuerdo. ¿De acuerdo? Todas. Esta es nuestra lista. Y ahora te acabo de dar una lista de 15 palabras. Todas son preciosas las Te palabras. podría pedir que intentara repetirlas, pero no lo haré. En lugar de eso, lo que haré es hacerte una prueba, ¿vale? Yo te diré una palabra y quiero que me digas si recuerdas esa palabra de la lista anterior. ¿Estás preparado? De acuerdo. Simplemente intenta decirme si estaba o no en la lista. La primera palabra por la que quiero preguntarte es sabor. ¿Estaba en la lista? No creo. ¿Crees que no? No creo. Has mencionado palabras que tenían cierta relación con el sabor, pero ninguna explícitamente, ¿eh? Pues en realidad sí que he dicho la palabra sabor. Lo dije, así que esa la tienes mal. Otra. ¿Qué tal punto? ¿Es una de las palabras? No, punto no lo has dicho. ¿No? ¿Seguro? Estoy seguro. Tienes razón, no la dije. Ahora dulce. ¿Es una de las palabras? Sí, creo que sí. ¿Seguro?
Sí, casi seguro. Pues dulce no es ninguna de las palabras que he dicho. Acabas de demostrar un error clásico de atribución errónea, porque todas las palabras que he dicho estaban relacionadas con dulce. Sabías que tenían que ver con algo como dulce, como el sabor. No estabas seguro de qué. Sabor figuraba, dulce no. Pero tú has recordado dulce. Pues bien, hay varios motivos por los que sucede este error y todos tenemos tendencia a cometerlo. Un motivo es que a veces recordamos el sentido o significado general de una experiencia. Tú recordabas que todas las palabras tenían que ver con el sabor y con algo dulce, pero no recordabas todos los detalles. Se trata de un aspecto positivo de la memoria. Podemos recordar la esencia de lo que sucede. Hay algo relacionado con esta atribución errónea que yo denomino sugestionabilidad. Se trata de otro de los errores de comisión. En este caso, simplemente le sugerimos algo a alguien que podría haber pasado, incluso si no pasó, y muchas personas llegan a creer a través de la imaginación que sí que ocurrió. Nuevamente, esto es muy importante en situaciones de testigos oculares, donde se realiza un interrogatorio para sugestionarlos y se intenta influir en ellos de un modo planeado para que lleguen a creer que pasó algo concreto, y a menudo lo hacen, aunque no sea cierto. Mucho depende de las convicciones que tengan, ¿no? A veces pienso que muchas personas toman decisiones no en función de lo que ven, de lo que es bueno o malo, sino en función de lo que creen, en función de sus convicciones, si es bueno o malo, moral o inmoral. Es verdad. Esto también tiene un papel muy importante en la memoria. De hecho, está muy relacionado con el siguiente pecado de comisión que yo llamo sesgo. El sesgo, sí. Sesgo retrospectivo. Esto se refiere a que los recuerdos a menudo están influenciados y distorsionados por nuestros conocimientos, sentimientos y creencias actuales. De nuevo, no es que simplemente desenterremos algo que sucedió en el pasado de una manera totalmente neutral, sino que a veces lo que sabemos, creemos y sentimos en el presente afecta a nuestras evocaciones de lo que creemos que sucedió en el pasado. Ha quedado claro en nuestras investigaciones. Probablemente muchas conductas dogmáticas y crueles, incluso terroristas, tienen que ver con esta capacidad que has mencionado, ¿no? Con esta capacidad de actuar en función de lo que crees y no de lo que ves. Creo que probablemente sí, porque si tus creencias te hacen distorsionar el pasado para adecuarlo a lo que crees, entonces esas creencias se acaban reforzando y se vuelven mucho más fuertes. Mamá. Hola. ¿Qué haces, hijo? Estoy fregando los azulejos del baño. ¿Con lejía y agua caliente? Sí, mamá, sí, como tú me dijiste que lo hicieras, ¿sí? ¿Pero qué dices? Eso no te lo dije yo, sino tu tía Angustia. ¿No te acuerdas? ¡Chúpate esa, listillo! Es culpa tuya. No haces tu trabajo como deberías. ¿Ah, no? Pues prueba de hacerlo tú. ¡Confundes las fuentes de información! Hijo, ¿me estás oyendo? Sí, mamá, sí te oigo, sí. Pues nada, tú ya sabes que a mí no me gusta criticar, pero resulta que la vecina está preparando la comunión de su hija y me ha pedido que me encargue de bordarle unas florecillas para el pecho de la niña, aunque ya sabes que a mí no me gusta nada hablar de la gente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La pobre con el marido que tiene es como una planta de ¡Me ha picado un tiburón! ¿Sabes de qué me acabo de acordar, mamá? De esa vez que me picó una medusa y yo creía que era un tiburón y no me quise volver a bañar en todo el verano. ¿Pero qué dices? A quien le picó la medusa fue a tu hermano. ¿Cómo? Y no veas cómo se le hinchó. Tenía la pantorrilla que parecía un chorizo de cantimpalo. Serás cretino, me has mentido, te inventas mis recuerdos. Tranquilícese.
Piense que cada vez que recuerda, en realidad lo que me encarga hacer es reinventar de nuevo lo vivido. Tengo que hacer malabares para unir todas las piezas y construir una historia, sobre todo cuando es tan antigua. ¿Sí? ¿Qué morro tienes? Por cierto, ayer me encontré con esa chica tan mona con la que salías. ¿Cuál? Con Se ha engordado un poco. Susana. Otra como la hija de la pescatera, que en cuanto tenga críos se van a quedar como una mesa camilla. Es que de... No sé por qué la dejé, ¿no? De cadera ancha y contra Con lo eso, bien que nos llevábamos. ¿Pero qué tonterías está usted diciendo? ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono? Si se llevaban a matar. Y además lo dejó ella. No, perdona, eso no es verdad. Además, conservo muy buenos recuerdos de ella, ¿eh? Lo que pasa es que no recuerda a los malos. ¿Qué? Venga conmigo. De esos me he encargado yo. Vaya. No recordaba que los compañeros del parvulario me metieron en el cubo de la basura. Ni aquella vez que me hice pipi estando de campamento. Susana. ¡Que me dejes en paz! ¡No quiero volver a verte nunca más! Y sí, efectivamente. Ella me dejó. Venga, no se mortifique más. Y deje que me encargue de gestionar estos asuntos. Confíe en la memoria, que es sabia, ¿lo ve? Así vive mejor y está más tranquilo. Un momento. También recuerdo cosas malas. Como aquella vez que se enfadó tanto conmigo que estuvo semanas sin hablarme. Bueno, eso es porque no le he dejado olvidarlo, porque fue una lección para usted. Claro, si recuerdo esto, puedo aprender a no cometer el mismo error otra vez. Exacto, esa es la clave. Ahora sé lo que tengo que hacer. Quizá pueda volver a intentarlo, ¿no? Tienes razón. Gracias por todo, ¿eh? Y ahora me da las gracias. Qué ingratos son los humanos. En un instante se habrá olvidado de todo lo que hago por él. Susana. Borré su número y no recuerdo cuál era. Seis. Creo que empieza por 6. Todos tienen un 6. Ah, ya. ¿Hay más de un 6? No. Ayúdame. Dame alguna pista, no sé. Y hay un 9, además. Un 9. Un 9. Sí, un 9. Pero, ¿y el orden? Es difícil, ¿eh? Es difícil entender cómo se las arregla la gente para vivir sin saber nada de todo esto. Bueno, sí, en el caso de la memoria, entender la memoria es importante, no solamente para comprender nuestras vidas, sino también, por ejemplo, para casos como el que hemos comentado antes de los recuerdos de los testigos oculares, donde es fundamental entender si sus recuerdos son exactos o no lo son. Porque un recuerdo impreciso de un testigo ocular puede provocar que personas inocentes vayan a la cárcel. Dan, después de tantos años de estar estudiando y profundamente la memoria, ¿te fías más o menos de tu propia memoria que antes? Vaya, buena pregunta. Pues depende. Creo que confío mucho menos en la memoria para los detalles concretos de lo que sucedió hace mucho tiempo. Ahí es donde creo que está a menudo la vulnerabilidad de la memoria. En recordar detalles concretos y especialmente las circunstancias en las que sucedió una experiencia. Pero también creo que la memoria funciona muy bien a la hora de recordar el significado general de nuestra experiencia, el sentido general de lo que nos ha pasado. Por tanto, me parece que la memoria funciona muy bien a la hora de conservar el sentido general, la esencia, la importancia de lo acontecido, aunque no sea tan fiable como nos gustaría a la hora de conservar todos los detalles concretos. Teniendo en cuenta lo que dices, tal vez nos ayude también la memoria a construir el futuro.
Y esta es ahora la novedad que nos llama la atención a los que trabajamos en este campo. Intentamos entender cómo utilizamos la memoria para imaginar el futuro, lo que haremos en nuestra vida. Hasta el momento solíamos pensar en la memoria como algo exclusivamente relacionado con el pasado, pero ahora, teniendo en cuenta nuestra investigación más reciente, cada vez nos interesa más el papel de la memoria como algo que nos permite pensar en el futuro, y esto es algo que estudiaremos mucho más en lo sucesivo. O sea que, como decíamos al comienzo, realmente la memoria no solo nos sirve para el pasado, para explicarnos lo que ha sido nuestra vida, sino para concebir, para diseñar, para pensar lo que será nuestro futuro. Es impresionante, ¿no? Pero cada vez la separación supuesta entre futuro y pasado, entre vida y no vida, entre lo que es inerte y lo que está vivo, es más borroso. I